Buenos días. Qué bella se ve la iglesia de Cristo esta mañana. Wow. Gloria a Dios. Bueno, estamos empezando con la temporada navideña. Vamos a empezar una nueva serie que habla acerca del propósito de la Navidad. Y realmente es un tiempo muy importante donde tenemos una gran oportunidad, una muy grande ventana de oportunidad para que la gente pueda conocer a Cristo. Y ahora que entramos en la primera parte de esa serie, quiero empezar con una historia de la vida real. Un hombre del tercer siglo, estando a punto de morir, escribió sus últimas palabras a un amigo. Y esa carta decía lo siguiente: este es un mundo malo, increíblemente malo, pero he descubierto en medio de él un pueblo quieto y santo que ha aprendido un gran secreto. Ellos han encontrado un gozo que es 1000 veces mejor que cualquier placer de nuestra vida pecaminosa. Y aunque ellos son despreciados y perseguidos, a ellos no les importa, porque son dueños de su propia alma. Ellos han vencido al mundo. Este pueblo son los cristianos y yo soy uno de ellos. Oh, qué tremenda es esa carta, que estamos hablando del tercer siglo. Y él estaba dando testimonio de que los cristianos hemos encontrado un gozo que ha cambiado completamente nuestras vidas. Y cuando hablamos acerca de la Navidad, el propósito de la Navidad, es decir, debido a que Cristo vino, podemos tener un gozo que transforma nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Lucas, voy a leer el pasaje, el capítulo 2, los 11 primeros versículos. Por aquellos días, César Augusto mandó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos tenían que ir a su pueblo de origen para inscribirse. También José, que era descendiente del rey David, tuvo que ir de Nazaret, que era una ciudad de la región de Galilea, a Belén, que estaba en Judea. Esa era la ciudad de David. Y José fue allí para inscribirse junto con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, a ella le llegó el tiempo y dio a luz su primer hijo. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no habían encontrado lugar para ellos en la posada. Por aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus ovejas, y de pronto un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor brilló y los envolvió. Los pastores se llenaron de miedo, pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que van a llenar de alegría o de gozo a todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David su Salvador, que es Cristo el Señor. Este es uno de los pasajes que más se lee en este tiempo, en la época de Navidad, porque estamos hablando acá acerca del nacimiento de Jesús en la ciudad de David, que es Belén. Y que el nacimiento de Cristo sería un motivo de gozo o de alegría para el pueblo. Entonces, este ángel estaba diciendo que esta buena noticia del nacimiento de Cristo, que nosotros llamamos Navidad, iba a ser algo que nos iba a traer a nosotros el gozo de la salvación. Entonces, si entendemos el propósito de este evento, nuestro gozo va a ser verdaderamente pleno. Ahora, ¿cuántos saben que Dios envió a su Hijo para que podamos ser salvos para su gloria? ¿Cuántos saben que Él vino para tratar con el asunto del pecado, resolver el problema de la muerte espiritual y cambiarnos por dentro? Muchas veces la gente no entiende que el cristianismo no es una religión en la cual todo depende de tu fuerza de voluntad y que tú te esfuerzas y haces esto. No. Si no somos cambiados, no funciona. Tenemos que ser cambiados de adentro hacia afuera. Y eso es por el Espíritu Santo, es el nuevo nacimiento. Entonces eso trae gozo a nuestras vidas. Y bueno, entonces todo aquel que cree esta buena noticia recibe el gozo de la salvación. Entonces vamos a ver lo que la Escritura dice al respecto. Vamos a ir a 1 de Juan, el capítulo 1, los 4 primeros versículos. El apóstol Juan, cuando ustedes leen el Evangelio de Juan, cuando leen las epístolas juaninas, tiene mucha profundidad en lo que dice. Es bueno tomarse el tiempo para leer detenidamente lo que él expresa. Él escribió lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos.
referente o tocante al verbo de vida, la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que el gozo, ese gozo que fue anunciado por los ángeles, el gozo de ustedes sea completo, sea cumplido. Ahora, cuando hablamos de la Navidad tiene que ver con la encarnación. Y quizás esta palabra no sea muy clara para muchos, pero la Biblia no menciona la palabra encarnación, pero sí menciona sus componentes, en y carne. Entonces, estábamos cantando esta canción, yo creo, o hay canciones de Hillsong que hablan acerca de la encarnación, hermoso nombre, por ejemplo, en esto creo, y el verbo se encarnó, es una de las frases, en la letra de la canción. Y si entendemos la palabra encarnación, vamos a entender de qué se trata la Navidad. Y aunque el credo de los apóstoles no menciona el término encarnación, sí enseña la doctrina de la encarnación, porque cuando dice que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, entonces está hablando acerca de este concepto. Entonces, ¿a dónde vamos nosotros para entender la Navidad o para entender la encarnación? Por supuesto, la palabra de Dios. Entonces, los primeros versículos de este pasaje, los dos primeros versículos nos dan la enseñanza de la Navidad. Y los últimos dos nos dan a nosotros el propósito de la Navidad. Así que vamos a enfocarnos hoy día en los dos primeros. Esto es 1 Juan 1, 1 y 2, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos referentes al verbo de vida, la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Y aquí vemos que la enseñanza de la Navidad tiene dos aspectos. Y antes que esta verdad pueda cambiar nuestras vidas, necesitamos capturar dichos aspectos. Así que la enseñanza acerca de la Navidad, en primer lugar, es sólidamente doctrinal. O sea, hay gente que está diciendo que no debería celebrarse la Navidad, que la Navidad es pagana. Entonces comienzan a decir una serie de cosas cuando la verdad es que se han dejado distraer por todo lo que viene junto con la Navidad, la forma, pero han perdido de vista el fondo. Y eso es lo más importante, el fondo, no la forma. ¿Bien? Entonces, en primer lugar, tenemos que decir que la Navidad es sólidamente doctrinal. Y si está escrito, existe y es real. La palabra de Dios es la más alta realidad que existe. Todas las cosas que vemos, lo visible, lo tangible, lo natural, todo eso vino a la existencia por medio de lo que no se ve. Lo que se ve fue hecho a partir de lo que no se veía, dice la Escritura. Ahora, ¿qué trato de decir cuando digo que la Navidad es sólidamente doctrinal? Uso la palabra doctrinal de manera intencional. Para algunos quizás la palabra doctrina sea una palabra controversial. Para algunos la palabra doctrina quizás tenga una connotación negativa, cuando en realidad la Biblia es útil para enseñar. La palabra de Dios nos enseña la doctrina. Doctrina significa enseñanza. Y no es una palabra negativa, todo lo contrario. La Biblia nos enseña acerca de la sana doctrina. Si la doctrina fuese algo negativo, entonces no sería sana. Hay falsas doctrinas que no son sanas, hay vientos de doctrina que tampoco lo son, pero la sana doctrina es algo maravilloso porque necesitamos ser apacentados o alimentados de la verdad. Entonces, para algunas personas la palabra doctrina o la palabra dogma quizás implique ser estrechos, cerrados, rígidos, porque cuando se mencionan las palabras, tú eres doctrinario, ¿no? Tú eres intolerante, tú eres dogmático, tú eres sectario. Quizás estas palabras ilustran mejor lo que la gente quiere evitar. Y está mal ser sectario, está mal el ser intolerante, es malo ser estrechos, es malo ser arrogantes, es malo no estar abiertos ni escuchar a la razón ni a otros. Pero algunos en su temor de no caer en ese extremo de ser dogmáticos o legalistas, sencillamente prefieren evitar el uso de la palabra doctrina, cuando en realidad la palabra doctrina es sumamente importante.
Y si nosotros no fuésemos adoctrinados o enseñados en la palabra de Dios, no seríamos discípulos. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, si no somos adoctrinados, no aprendemos doctrina, entonces estamos en problemas. Pero muchos dejan de ser honestos con respecto al hecho de que todos, sin excepción, somos doctrinales o todos tenemos una posición doctrinal. Entonces, ¿qué cosa es una doctrina? Quiero aclarar eso, porque si la Navidad es sólidamente doctrinal, ¿qué cosa es una doctrina? Una doctrina, en primer lugar, es una creencia sobre la cual basamos nuestras vidas. Es algo que tú y yo estamos dispuestos a defender, es algo en lo cual insistimos. En otras palabras, una doctrina es una posición de fe. La palabra de Dios es la doctrina de Dios. Y la palabra, cuando es ministrada, trae fe. Por lo tanto, asumimos una posición de fe cuando aprendemos doctrina. Una doctrina es una posición de fe. Es algo que no necesariamente podemos probar histórica o científicamente o empíricamente, pero es algo que hemos abrazado como la verdad. Una doctrina también es algo que tú y yo vivimos, sobre lo cual basamos nuestras vidas y comprometemos nuestras existencias. Una doctrina es algo que tú y yo estamos dispuestos a transmitir y compartir con otros. Eso es una doctrina. Y aunque no todos seamos dogmáticos o sectarios, todos somos doctrinales. Somos personas doctrinales porque hemos abrazado o hemos ocupado una posición de fe. Y para explicarles esto les voy a dar un ejemplo. Imagínense, hay dos muchachos que están asistiendo a la universidad. Son compañeros, llevan varios cursos juntos, están en el mismo salón. Uno es cristiano y el otro no. De repente un día el cristiano se acerca al que no es cristiano y le dice, ¿cuánto me gustaría a mí que tú aceptases a Jesús como Señor y Salvador? Déjame compartirte mi fe, déjame decirte lo que la palabra de Dios dice. Y el no cristiano le responde, en primer lugar, nadie puede afirmar nada definitivo ni absoluto acerca de Dios. Y en segundo lugar, lo que tú haces está mal. Compartir tu punto de vista o tu forma de ver las realidades espirituales con otras personas para que otros acepten esa perspectiva tampoco es correcto. Ahora, ¿qué está haciendo este joven que no es cristiano al decirle todo eso al cristiano? Cuando el no creyente está afirmando que no se puede conocer nada absoluto o definitivo acerca de Dios, lo que está haciendo él es adoptar una posición de fe. Algo que no puede probar ni científicamente, ni empíricamente, es simplemente una creencia, es una creencia en particular. Y en segundo lugar, cuando él le dice al cristiano que no trate de convencer a otros para que reciban su punto de vista acerca de Cristo, acerca de la salvación, etc., lo que le está diciendo es, asume, adopta, abraza mi punto de vista. En otras palabras, él está rompiendo lo que él está prohibiendo. Él está haciendo exactamente lo que le está prohibiendo al otro hacer. Entonces vemos que él no es honesto con respecto a su posición de fe. O sea, puede que tenga una opinión relativista acerca de la realidad espiritual, pero él al decirle esto al cristiano le está diciendo abrázala. Él está censurando al cristiano, pero él está rompiendo lo que está prohibiendo en este caso. Entonces, ambos jóvenes de esta ilustración están siendo doctrinales acerca de la palabra de Dios. Uno está abrazando una doctrina y el otro también está abrazando una posición de fe. O sea, ambos han fundamentado su vida sobre esa posición de fe. El incrédulo está basando su destino eterno sobre la equivocada idea de que no se puede conocer nada absoluto ni definitivo acerca de Dios. En cambio, el otro está basando su salvación sobre algo concreto, algo que se puede probar. Entonces, nosotros tenemos que ver la diferencia entre ambos. Porque el que está predicando a Cristo y que está hablando de algo que él mismo ha vivido y experimentado, cuando comparte su fe, él está en modo afirmación. Pero el incrédulo, cuando da su punto de vista, él está en modo negación. Entonces no se puede decir, bueno, todos con la creencia que tengan están en la razón. Absolutamente falso. En la Biblia vamos a ver
que se traza una línea divisoria que distingue y diferencia lo que es la verdad de la mentira. Es más, el único espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Pero la Biblia habla de espíritus de error. La Biblia habla de la verdadera doctrina y la Biblia habla acerca de falsas doctrinas. Entonces, hay gente que permanece en la verdad, que camina en la verdad, que vive la verdad, pero otros están en el error, están engañados. Entonces, son cosas que el mundo no reconoce. Y por supuesto, nosotros no debemos tratar de ser intolerantes, ni dogmáticos, ni sectarios, pero no podemos evitar ser doctrinales, porque una doctrina es una posición de fe. Y sin tener una posición de fe es imposible agradar a Dios, es imposible ser salvo sin fe. Y la Biblia nos dice que nos paremos firmes en la fe, en el día malo. Esa es tu base, es la posición que tú tienes que ocupar cuando hay problemas. Ahora, cuando la gente tiene sus posiciones de fe acerca de lo que es Dios, lo que es Cristo, lo que es la salvación, la vida eterna, o la naturaleza humana, o la verdad moral, la gente basa normalmente sus vidas sobre esas creencias y sostienen dichas creencias. Por lo tanto, ninguno puede evitar ser doctrinal. Ahora, ¿cómo se aplica todo esto a la Navidad? Es que la Navidad es claramente doctrinal. El justo por la fe vivirá, y nuestra fe está basada en la Escritura. Entonces, ¿cuántos de ustedes creen en la Navidad? Creemos en la Navidad porque está escrito, no porque es una tradición. Muchos viven por tradiciones y no por convicciones. La palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios produce en ti y en mí fuertes convicciones. El justo por la fuerte convicción vivirá. Si tú no tienes una convicción, no hay ninguna fuerza que te impulse a ti a seguir adelante basando tu vida en dichas creencias. Entonces la Navidad, por supuesto, es claramente doctrinal, porque la palabra de Dios nos trae este concepto. Ahora, el texto de 1 Juan que hemos leído dice claramente que lo invisible se volvió visible, que lo incorpóreo se volvió corpóreo. En otras palabras, Dios se volvió humano, lo absoluto se volvió particular, lo ideal se volvió real, lo divino tomó una naturaleza humana. Y esta no solamente es una doctrina específica, sino que es única, es verdadera, es ciertísima. Y algo que es importante con respecto a la doctrina, porque todos debemos abrazar una doctrina, todos tenemos que tener una posición de fe, es que la doctrina te distingue. Cuando tú te defines con cierta posición doctrinal, la doctrina te distingue. Puede que te separe, pero nosotros que creemos en la palabra de Dios somos llamados creyentes. La incredulidad se levanta y se declara abiertamente en contra de la palabra de Dios. Los incrédulos han adoptado una posición que los distingue. No de todos es la fe, dice la Biblia. Entonces, una de las razones por las cuales las personas se sienten reacias a hablar acerca de doctrina es que porque la doctrina los marca, la doctrina los distingue. Y cuando hablamos de la doctrina de la doctrina de la Navidad es única. Ahora, quiero que ustedes entiendan esto, porque este es el mundo en el cual estamos viviendo. Hay religiones que creen que Dios es inminente. Eso significa que Dios es cercano, que Dios es próximo al hombre. Por ejemplo, los budistas y los hinduistas creen absolutamente que Dios es inminente y que la encarnación es algo normal para ellos. O sea, ellos no tienen ningún problema en creer en la encarnación. ¿Por qué? Porque creen en la inminencia o en la cercanía o proximidad de Dios. O sea, para ellos, Dios es esa chispa de la vida, ¿okay?, que está detrás de todo. Tanto así que ellos creen que Dios se ha encarnado en personas, en animales y en cosas. Porque creen que en la India respetan, adoran, veneran las vacas, no se las comen, las ratas, las cucarachas, las serpientes, etc. Es un mal chiste, ¿no? Pero quizás puedan inventar chistes acerca de la suegra que se reencarnó en una rata. O sea, pues la gente puede ser muy cruel jugando con este tipo de cosas, pero en esa creencia de la inminencia de Dios, ellos creen que Dios es encarnado en todo. Ahora, el cristianismo es único. Nosotros creemos que Jesús es Dios, pero hay religiones como el Islam y como el judaísmo que en vez de creer tanto en la inminencia de Dios, en la cercanía o proximidad de Dios, creen más bien en la trascendencia de Dios. O sea, Dios está por encima y lejos. Dios es un Dios lejano, ¿no? Y ellos no creen en la encarnación. O sea, digo, para los budistas y los hinduistas la encarnación es algo normal y común y corriente. Para los que creen en la trascendencia de Dios, como judíos y como los islámicos,
Ellos creen que Dios es trascendente, que está completamente alejado de su creación y para ellos la encarnación es algo imposible y no existe. Para nosotros, Jesús es el Hijo de Dios y lo es. Ahora, si tú a un musulmán le dices que Jesús es el Hijo de Dios y que es Dios, él va a escupir en el suelo y va a decir, Alá me libre de escuchar semejante tontería. Si tú a un judío le dices que Jesús es Dios, no tienes que ir muy lejos. Lee el libro de Juan. Juan capítulo 8, Juan capítulo 10, los judíos agarraron piedras para apedrearlo y lo acusaron diciendo, tú, siendo hombre, te haces Dios, porque Jesús había dicho que era hijo de Dios, lo cual implica divinidad. Y los judíos lamentablemente hasta ahora sostienen ese punto de vista. ¿Okay? Ahora, el cristianismo cree, sí, que Dios es inminente o cercano. No enseñamos que la encarnación es algo normal, natural y común. Creemos y enseñamos que es posible. No enseñamos que es imposible, todo lo contrario. Pero también al mismo tiempo creemos que Dios es tan trascendente que la encarnación de Dios, o sea, vemos aquí la unión entre la inminencia y la trascendencia, o sea, la cercanía y la lejanía, en el balance perfecto de que sí, de que la encarnación fue posible y fue hecha una sola vez. Y no es algo común y corriente de todos los días, sino que fue un evento único y verdadero. Dios se hizo hombre y vino en la persona de Cristo. Eso es lo que nosotros creemos y eso nos distingue. Esa es nuestra posición doctrinal. Entonces, el punto de vista del cristianismo es único con respecto a las otras religiones. Creemos que la encarnación fue un evento único y verdadero, y eso es lo que nos separa o distingue de todo lo demás. Entonces, la Navidad, en primer lugar, es sólidamente doctrinal, pero en segundo lugar, la Navidad es irrefutablemente histórica. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es verdad? Bueno, hay un elemento histórico. Si la palabra es verdad, lo que está escrito existe. La palabra de Dios no te habla de irrealidades, todo lo contrario. Te habla de verdades que se pueden probar históricamente. La Navidad no solamente es sólidamente doctrinal, la Navidad también es irrefutablemente histórica. Vamos a regresar a lo que 1 Juan 1 dice. Vamos a ver los versículos 3 y 4. Así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea cumplido, o sea, completo. Ahora, cuando el apóstol Juan escribe diciendo, hemos visto, hemos oído, con nuestros propios oídos, con nuestros propios ojos hemos contemplado, con nuestros ojos hemos palpado, con nuestras manos al verbo de vida, la vida eterna que se ha manifestado. O sea, Juan, en esencia, lo que está diciendo es, miren, lo que nosotros hemos escrito, esos registros que están ahí en las páginas del Nuevo Testamento, eso de Jesús caminando sobre el mar de Galilea, eso que escribimos acerca de Jesús resucitando entre los muertos, todo eso es algo que nosotros presenciamos. No son fábulas, no son mitos, no son historias que nosotros hemos fabricado o hemos inventado de nuestra propia imaginación. Esto que nosotros hemos testificado y esto que a nosotros nos ha ocurrido ha transformado nuestra existencia eternamente. Ayer estuve en una reunión, un almuerzo, éramos como 100 compañeros del colegio, cumplimos 40 años de haber cumplido el colegio, y yo les estaba hablando de Cristo. Compré el libro del Nuevo Nacimiento de Kenneth Hagin, repartí 80 entre ellos, y había gente que me hacía preguntas, inclusive había un profesor ahí. Y yo les estaba hablando acerca de que la religión es vacía, hueca, no llena. Y que yo era un católico sin Cristo, que tenía ritos, que tenía ceremonias, pero que el cristianismo no era religión, sino era relación. Les estaba hablando acerca de lo que significa tener vida. Que como María Magdalena, como Zaqueo, como la mujer samaritana, y una serie de personas, hablemos de Felipe, hablemos de Pedro, Andrés, y todos ellos, y Juan y los discípulos, cómo tuvieron un encuentro personal con el Señor que cambió sus vidas para siempre. Y que no podían quedarse callados. Entonces, cuando Juan escribe estas cosas acerca de Cristo Jesús, él está diciendo de que todas estas palabras que Jesús habló, las cosas que él hizo, no son una leyenda, o sea, no son cosas que nosotros hemos fabricado, no son fake news, como dicen, ¿no? Y tampoco son parábolas espirituales
lindas, maravillosas. No, son cosas que vimos, son cosas que hemos oído, son cosas que nosotros mismos vimos a Jesús hacer, oímos a Jesús decir, lo palpamos, lo presenciamos. Entonces, en otras palabras, lo que Juan estaba expresando con esas palabras es, la doctrina de Navidad es que Dios, el Dios eterno, trascendente, como quieran llamarlo, aquel que habita la eternidad, se volvió histórico. O sea, Él se insertó, o sea, Él dejó, por así decirlo, la eternidad y se insertó en la dimensión T, la dimensión del tiempo, y lo pudieron ver manifestado. O sea, el pesebre, la resurrección, cada detalle de la historia de Jesús no son una leyenda. No son parábolas, son cosas verdaderas, realmente ocurrieron en la historia. Pero lamentablemente la gente promedio no cree esto. La gente promedio no cree en el relato de la primera pareja histórica de Adán y Eva. No creen que Adán y Eva fueron seres humanos que existieron. Dicen, son lindas historias espirituales, lindos cuentos. Ellos creen que nosotros descendemos del mono. Hay gente religiosa que no cree en el registro histórico del libro de Génesis, como si Génesis conteniese mentiras. Entonces la Biblia, la mayor parte de personas no creen en la Biblia literalmente. La persona promedio podía aceptar que son relatos maravillosos, o que son parábolas, o que son leyendas, o que nunca ocurrieron. Pero es aquí donde el cristianismo entra. Es aquí donde encontramos lo que Primera de Juan afirma. Y esto es muy importante. ¿Qué fue lo que dijo Juan? Las cosas que ustedes han leído en el Nuevo Testamento o son mentiras o son registros de testigos oculares. Pero no pueden ser leyendas. Me explico. Lo que está escrito por los apóstoles o son leyendas, o son mentiras o son registros de testigos oculares, pero no pueden ser leyendas. Y quiero ilustrar esto para que ustedes puedan entender la naturaleza de la palabra escrita, el valor de la palabra escrita, el valor histórico de las escrituras, porque hay muchos registros de los padres de la iglesia, registros de gente del segundo, tercer siglo y así sucesivamente, que corroboran la veracidad de las escrituras del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando vamos al cine, hay películas y películas, a mí me gustan las películas de acción, pero hay algunos que les gustan las películas de ciencia ficción. A mí no me gustan mucho porque a mí me gusta más la realidad, pero bueno. Pero las películas de ciencia ficción siempre tienen muchos detalles. Por favor, repitan conmigo, detalles. ¿Y por qué muchos detalles? Para tratar de comunicar un sentido de realidad, ¿no? Te metes en la película, la vives, ¿no? Pero realmente todo es fabricado, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros nos ponemos a pensar en la literatura antigua, las leyendas de la antigüedad, nunca fueron escritas con una serie de detalles. Por ejemplo, la palabra es diferente. Cuando leemos el relato de Juan acerca de Jesús caminando sobre el mar de Galilea, que ya lo mencioné, Juan 6:19, ¿no? Dice que ellos habrían remado unos 25 o 30 estadios, eso en las medidas actuales es 5 o 6 kilómetros, ¿no? Cuando vienen a Jesús, o vieron a Jesús caminar sobre el lago o el mar de Galilea y acercarse a la barca y tuvieron miedo. Ahora, ¿quién escribió esto? Juan. ¿Juan estuvo allí? Sí. ¿Juan era pescador? Sí. ¿Sabía de la pesca? ¿Conocía las distancias? Sí. Él fue un testigo ocular, estuvo allí. Así fueron registradas las escrituras porque fueron eventos históricos con detalles verdaderos. Pues quizás tú y yo no seamos expertos en la literatura antigua, pero si leemos, leemos acerca de la Ilíada o la Odisea, o sea, ustedes pueden imaginarse a Homero, que escribió estas obras, decir que Aquiles y Héctor se enfrentaron en combate, ¿ok?, a 5 o 6 kilómetros de los muros de Troya. Las leyendas jamás fueron escritas así, con esa clase de detalles, porque no ayudan a la trama de lo que se está contando, ni tampoco ayudan a resaltar la veracidad o el carácter de los participantes, de los personajes. Las leyendas de la antigüedad no fueron escritas así.
¿Por qué? Porque no fueron escritas por testigos oculares, porque son leyendas. Pero la Biblia es completamente diferente. Entonces tenemos que saber esto, de que las leyendas de la antigüedad no colocaban detalles que no ayudaban a este tipo de cosas. Todos estos detalles son válidos siempre y cuando el que haya escrito haya sido un testigo ocular. Pero cuando Juan dice, yo lo vi, yo lo oí, yo lo escuché con mis propios oídos, lo contemplé, lo palpé con mis propias manos. O sea, los que están leyendo Juan saben que él está afirmando ser un testigo ocular. Entonces, cuando leemos el Nuevo Testamento, nosotros sabemos, al encontrar su contenido, sabemos que nos estamos encontrando ahí con dos cosas. O mentiras elaboradas intencionalmente o registros escritos por testigos oculares, pero nunca leyendas. Porque las leyendas no están escritas en el mismo formato que las escrituras, donde se dan detalles concretos. Muy bien. Entonces, si son mentiras, las registradas en el Nuevo Testamento son de las peores mentiras jamás escritas. ¿Por qué? Porque estos registros fueron escritos dentro del tiempo de vida de la gente que estuvo allí. Por ejemplo, digamos, vamos a ponernos en el caso, ya son mentiras, ¿ok? Digamos que tú quieres introducir una mentira adrede. Entonces tú escribes, ¿no? 500 personas vieron a Jesús resucitar en el Valle del Cedrón. Ahora, si ustedes saben algo de geografía bíblica, o sea, el Valle del Cedrón, el torrente del Cedrón, está ahí al pie del monte del templo, está frente al monte de los olivos, ¿ok? En primer lugar, Jesús no pudo resucitar ahí porque su sepulcro no estaba ahí, ¿ok? Estaba en la parte norte. El santo sepulcro, bueno, el jardín de la tumba, yo lo conozco, he ido 2 veces, está en la parte norte. ¿Ok? Entonces, si tú quisieses decir que 500 personas vieron a Jesús levantarse de los muertos o resucitar en el Valle del Cedrón, tú no lo haces en el tiempo en que el evento ocurrió. Tú no lo escribes 30 o 40 años después de la fecha en lo ocurrido, porque hay gente que está viva, que vivió allí, ¿ok? Y que saben que lo que tú escribes es mentira. Porque ellos saben que eso no fue así. Entonces, si tú empiezas una nueva religión con una mentira, esa religión jamás va a despegar. Entonces, si tú quieres introducir una mentira de manera intencional o adrede, tú esperas no 40, ni 30, ni 50 años, porque los evangelios fueron escritos en ese periodo de tiempo, más o menos. Tú esperas 100, 150 años, cuando toda la gente que vivía en los alrededores estaba muerta. Recién ahí para poder tener una religión que funcione. ¿Me pueden entender lo que estoy diciendo? Sin embargo, los registros del Nuevo Testamento no fueron refutados por ninguno de los contemporáneos. Todo lo contrario, fueron confirmados, inclusive por autoridades romanas, escritos romanos y todo eso. Entonces, gracias a Dios que estos registros escritos por testigos oculares nunca fueron contradichos. Y el punto importante de la Navidad es que Jesús verdaderamente vivió, murió, resucitó y todo esto ocurrió en la historia. O sea, Él hizo lo que se dice que Él hizo. Lo que se escribió de Él, que Él dijo, también Él lo dijo. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Cuando hablamos de este tipo de cosas, alguien podría decirnos, no, que tú estás siendo dogmático, estás siendo sectario, estás siendo cerrado, estrecho, intolerante, o estrecho de mente, te van a decir. Pero la verdad es que no. O sea, no estamos siendo doctrinarios, no estamos siendo estrechos. Y hay gente, y miren, este es el mundo en el cual estamos viviendo, pero hay gente que dice, bueno, me gustan a mí las historias de Cristo por su significado, ¿no? Me gusta que las cosas que Él enseña, porque bueno, Él nos enseña a ser serviciales unos con otros, Él nos enseña a amarnos unos a otros. Pero a mí no me importa si Él verdaderamente murió en la cruz o si resucitó. Esto no es importante. No, lo que es importante es aplicar sus enseñanzas. O sea, hay gente que cree eso. Cuando creen eso y están abrazando una doctrina o una posición de fe, es una gran ironía porque ellos están creyendo en una doctrina y lo que están creyendo esa doctrina no son honestos con respecto a él. Porque ¿saben cuál es la doctrina que abraza este tipo de personas? Es la doctrina de la justificación por las obras. Cuando alguien afirma eso, está diciendo que no interesa si Jesús vino verdaderamente o no,
para vivir la vida que nosotros debimos vivir o para morir por nosotros, morir la muerte que nosotros merecíamos morir. Ellos dicen, todo lo que importa es que sigamos su enseñanza. O sea, lo que ellos están afirmando con esta doctrina es lo siguiente. O sea, yo no soy una persona tan mala como para que Jesús haya venido a vivir la vida por mí, o como para que Él haya muerto por mí. Es decir, Dios no es tan santo como que Él envía a las personas al infierno. En otras palabras, yo voy a esforzarme, voy a tratar de hacer lo mejor. Finalmente, Dios me debe, está obligado a aceptarme y está obligado a darme la salvación. Eso es lo que están diciendo las personas que están negando la solidez doctrinal de la Navidad y la irrefutabilidad histórica de la misma. Ellos están entrando a abrazar lo que se conoce como la salvación por las obras. ¿Sabían ustedes que la mayor parte de gente religiosa está esperando después de la muerte para averiguar si van a adquirir la salvación o no? Cuando la Biblia dice claramente, ¿no? Si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca a Jesús como Señor, tú serás salvo. Están esperando para morirse y encontrarse con el mayor chasco, y la sorpresa les va a durar por toda la eternidad y va a ser súper desagradable. Porque su doctrina no era bíblica. Su posición de fe no era en realidad una verdad. Entonces el Evangelio no consiste en que Jesús vino, para enseñarnos cómo vivir la vida, ¿no? Él no vino para enseñarnos a ser buenas personas, que adquiramos cierto comportamiento, ¿no? Cierta forma de conducirnos con los demás. No. El problema del hombre no es su comportamiento, es su naturaleza. No es lo exterior, es lo interior. Y tenemos que ir a la raíz del problema. Si tú tratas con el fruto malo, te estás perdiendo de vista que el árbol malo produce frutos malos. Y hasta que tú no vayas y cortes el asunto de raíz, es ahí que recién los frutos malos se van a secar y van a morir y van a caer. No se trata de un cambio de comportamiento. Jesús no vino para darnos a nosotros un nuevo estilo de vida, por así decirlo. Él vino para darnos vida, para cambiarnos por dentro y para que podamos tener el gozo de la salvación. Entonces, es bien sutil el asunto de cómo vive la gente en este mundo. Entonces, Jesús vivió la vida que tú y yo debimos vivir y murió la muerte que debíamos haber muerto, que merecíamos, de tal manera que cuando creyésemos en Él fuésemos aceptados y vivamos una vida de gozo y gratitud para Él. En otras palabras, Dios hizo todo esto de tal forma que tú y yo podamos ser salvos solamente por gracia. Y aquí las obras y los méritos personales no entran. Pero si tú crees que lo que está registrado en los evangelios y en las epístolas son solamente parábolas, lo que estás diciendo es que tú crees en la doctrina de la salvación por obras y te esfuerzas lo suficiente, ¿no? Finalmente Dios te va a terminar aceptando y salvándote por deuda, ¿no? Pero no podemos obviar la doctrina, pero tampoco podemos obviar la historia. Y la Biblia nos enseña acerca de Jesucristo. Hay un curso que yo dicto en el Centro de Entrenamiento Bíblico que se llama Cristología, que es la doctrina acerca de la persona y la obra de Cristo. O sea, allí en la Biblia está la doctrina de Cristo. O sea, en la Biblia no solo existe el Cristo doctrinal, sino también el Cristo histórico. Entonces la Biblia enseña, la enseñanza de la palabra de Dios con respecto a la Navidad enseña que Jesús vino, y si Jesús no vino, entonces la Navidad es simplemente como las otras religiones. Es una enseñanza vacía de contenido moral. La Navidad no tiene el poder para cambiarte, para salvarte ni cambiar tu naturaleza. Entonces, celebrar la Navidad, donde nos enseñan a ser más humildes, más serviciales, más amorosos, ser prójimo, es sencillamente algo que te va a seguir manteniendo en el fracaso moral, en la muerte espiritual, en la falta de esperanza de la salvación o la vida eterna. Y sencillamente la Navidad se convertiría en algo deprimente. Los psiquiatras, los psicólogos, estudios de la vida real nos dicen que en diciembre los suicidios aumentan. Hay más gente deprimida en la época de Navidad, porque su posición de fe
está completamente torcida. Porque ellos no creen que la Navidad es sólidamente doctrinal y tampoco es irrefutablemente histórica. Y por lo tanto, lo que ellos han experimentado, han tenido contacto con un cristianismo fake, falso, ¿okay? Un falso cristianismo que no tiene el poder para cambiar sus vidas y por eso es muy fácil que la gente se deprima. Esa es la realidad, ese es el mundo en el cual estamos viviendo. Pero gracias a Dios, de que es cierto que Juan vio a Jesús, lo oyó, lo contempló, palpó que Jesús hizo todas estas cosas y por lo tanto la Navidad entonces es una tremenda realidad. Si tú crees lo que está escrito en la palabra de Dios con respecto a que la Navidad es sólidamente doctrinal e irrefutablemente histórica, entonces es un excelente motivo para que tú puedas recibir el gozo de la salvación que transforma nuestras vidas. Y ese es un propósito de la Navidad. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Si estás aquí esta mañana y la palabra de Dios ha traído luz a tu vida y aún no estás seguro de que eres salvo, puede que seas una persona religiosa o una persona que simpatizante con el cristianismo o lo que te predicaron a ti no ha sido el evangelio verdadero, pero estás aquí y la palabra ha traído luz, convicción a tu vida y tú verdaderamente quieres recibir el gozo de la salvación, haz esta oración conmigo. Dios de los cielos, esta mañana reconozco que necesito de ti. Dios, gracias por encarnarte. Gracias por venir como Jesús, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Sé mi Señor, invoco tu nombre, creo que tú fuiste a la cruz, cargaste mi pecado y moriste la muerte que yo merecía morir. Creo que el Padre te resucitó para que tú puedas impartirme tu vida. Recibo hoy perdón de pecados y la vida eterna por la fe en ti. Amén.